porque no tenemos idea de lo que es estar juntamente con Cristo, en su presencia, de lo que nos fue dado en Él. Ahora, si hoy, en la situación espiritual y en la situación personal en que estamos, en que viniste a la reunión y social, si se quiere, con todo este lío de la economía y el asunto del país, y si hoy, ¿no?, en esa situación en que estás, pusieras en una balanza lo que pensás que necesitas en este momento para estar satisfecho y feliz y contento, y en otro lado ponés lo que recibimos del Señor, ¿qué sería más deseable en tu corazón ahora en este momento? ¿Qué es lo que está cargando y tiene más peso en tu corazón ahora? ¿Qué cosa es lo que más esperás disfrutar en tu vida? Para algunos puede ser la jubilación, un momento de disfrutar algunos años. Para otros puede ser que le vaya bien en algún negocio y disfrutar del fruto de eso. Un mejor sueldo, mejor educación para los hijos, mejor trabajo, más tiempo, disfrutar de un viaje para despejarse de las cosas, de la presión, ¿no?, de los días. Comprar ropa nueva, tomar un buen café, tener una tele grande, un auto nuevo, o no renegar nunca. ¿Qué es lo que buscas y lo que pensás que necesitas para ser completamente feliz y estar satisfecho? ¿Es Cristo o las cosas estas que necesitas? Ahora, buscar el placer, tener más posesiones, buscar nuevas experiencias emocionantes y momentáneas es algo que nos caracteriza de alguna forma, ¿no? Caracteriza estos tiempos más que nada. Vemos las publicidades del celular y dice, viví esta nueva experiencia. Eso es lo que nos vende el mundo, ¿no? Apela a nuestros deseos completamente, ¿no?, a nuestros deseos del corazón. Nos venden esas cosas las publicidades. El mundo apela continuamente a nuestros deseos. Y la realidad es que muchos viven para el momento, y eso nos escapa de la vida de muchos de la iglesia también. Somos también parte de esa trampa de nuestros deseos del corazón. Y eso nos dice que muchas veces Dios, sus promesas, su providencia, la venida del Señor, la gloria venidera, no parece algo tan deseable, no parece algo tan cercano, tan palpable. Y eso nos habla de un problema espiritual de nuestro corazón. Ídolos del corazón que ahogan la vida espiritual, de una vida que busca servirse a uno mismo, que busca la mejor vida ahora y no busca o desea a Dios. Hay cosas que nos parecen más deseables y mejor que Dios, incluso mejor que la reunión de oración. Salomón, el hombre más sabio y rico, experimentó con el placer en su búsqueda de sentido a la vida, tratando de encontrar algo que satisfaga su corazón, que lo haga sentir completo, pero nunca lo encontró. Así que no imitemos eso. Así que esta tarde vamos a ver cómo llegó Salomón a esa conclusión de que el placer es completamente vanidad, algo inútil. Vamos a leer los versículos 1 y 2. Dice así: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Así que Salomón empieza de una manera que tal vez nosotros no pensaríamos. Él empieza con la conclusión directamente. Ya él dice que esto no sirve para nada. Salomón intentó darle sentido a la vida por la búsqueda del placer, y eso es algo que se llama hedonismo, ¿no? Vivir para disfrutar o para divertirse. El hedonismo es una filosofía que sostiene que la búsqueda del placer y la satisfacción es el principio supremo de la vida. Es el todo de la vida. Eso debemos buscar los hombres. Justamente Salomón, al terminar el libro de Eclesiastés, dice que el todo del hombre es obedecer a Dios y sus mandamientos. Él está buscando cuál es el todo del hombre. Y acá está probando con el placer, con el hedonismo, que es la búsqueda del placer como el todo de la vida. Y eso se centra en maximizar el placer y minimizar el dolor o el sufrimiento. Entonces tenemos que vivir para divertirnos. Ese es el asunto, ¿no?, del hedonismo. El mundo vive para el placer. Muchos esperan el fin de semana para ir a bailar, para ir a tomar algo. Vemos eso a veces, si uno pasa por la estación de Lomas, en los bares que están pegados a las vías del tren, que están repletos de gente, ¿no? Los viernes parece que explota, van todos ahí. La gente invierte mucha plata para el placer, la gente planifica para el placer, la gente se sacrifica para el placer, la gente se esfuerza para tener un poco más de placer y la gente se endeuda para tener un poco de placer. El placer es un problema no solamente de la gente del mundo, sino también nuestro. Y es muy sutil, por eso. Salomón determinó entonces, por experiencia propia, intentar probar con el placer para ver si eso da un poco de sentido a la vida, a ver si es eso justamente el punto principal de nuestra existencia.
para ver si eso era la clave de la vida. Pero rápidamente él concluye que es vanidad, era algo fugaz, era algo momentáneo, lo dejó vacío. Una vez pasó el momento de disfrute, una vez que pasó el placer, lo deja uno con las manos vacías. Dice, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí, esto también era vanidad, una pérdida de tiempo. Te probaré con alegría. Otra traducción dice, me daré la gran vida. Ahora te voy a probar con el placer, me voy a dar la gran vida. Esa es la traducción, ¿no? de esa frase. Y dice alegría, y esa palabra alegría en realidad se traduce también como placer, y en otros versículos aparece como gozo o contentamiento. Y esto es un sentimiento espontáneo que está ligado siempre a las fiestas o a pasarla bien. A veces no solamente el placer malo, tenía que ver también con las fiestas religiosas de Israel. Pero acá Salomón está hablando de otro tipo de fiestas, ¿no? Que nada de la búsqueda del placer, fuera de Dios. Él está hablando de la vida fuera de Dios. Así que tenemos que saber que el placer o disfrutar en sí no es algo malo. Vamos ahí, capítulo 2, versículo 26. Capítulo 2, versículo 26 dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Esa palabra gozo es placer, también es la misma que aparece en la palabra alegría en el versículo 2.1. Dice, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad, la aflicción de espíritu, pero dice que al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Así que en 2.26, en este versículo, concluye que el placer, la alegría o el gozo es un don de Dios, es algo que Dios ha dado. El problema es que buscar encontrar placer bajo el sol, aparte de Dios, sin tener en cuenta a Dios, es algo pecaminoso que puede llegar a destruirnos y justamente hacernos inútiles para la obra del Señor y entorpece nuestra comunión con el Señor. Dios es el que da el sentido al placer. Al ver que el placer, todas las cosas que disfrutamos vienen de su mano, ese es el verdadero placer. Disfrutar que viene de aquel que, muy a pesar de lo que somos, muy a pesar de nuestra debilidad, Él elige darnos cosas para nuestro bien, para nuestra necesidad. Ahora, ¿es malo el placer? No. Pero si te desvía del Señor, si te hace inútil en su obra, si afecta de mala manera tu vida espiritual, si estorba la comunión con el Señor, si se convierte en tu refugio, cuando estás mal, entonces sí es algo malo. Ya se convierte en un ídolo. Es un pecado eso, entonces. En sí, el placer no es malo, pero cuando te desvía del Señor, ocupa el lugar que pertenece al Señor, ahí se convierte en un ídolo, en algo pecaminoso, como vemos lo que va a decir Salomón. Y como dijimos, la gente arriesga cosas por el placer, pone en peligro su testimonio, su trabajo, su familia, su salud, su economía, su ministerio por el placer. ¿Cuántos ministros han caído por adulterio, por un poco de placer momentáneo? Y sus vidas fueron arruinadas. La gente deja cosas por el placer. La reunión de oración, por ejemplo, por un partido, o por ir al gimnasio, o por ver una serie de televisión, por tener un poco de placer, o por dormir un poco de una siesta. Y deja lo importante, deja las cosas del Señor por un poco de placer momentáneo. Ahora, el asunto del placer tenemos que saber que está ligado al contentamiento. Salomón quería ver si eso era lo que daba sentido y contentamiento a su vida, si el placer era la clave de la vida, ¿no? Y el asunto del placer está ligado al contentamiento, con tener o no las cosas, ¿no? Lo que uno quiere. Y nosotros muchas veces buscamos el contentamiento en las posesiones, en personas, en relaciones, en situaciones favorables. Pero no está ahí. El contentamiento que trae placer está realmente en Dios, ¿no? Él satisface completamente nuestra vida, ¿no? Ahí está el placer de vivir una vida piadosa. Ahora, cuando vemos el Salmo 23 y dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, el sentido de ese versículo es que la oveja está satisfecha porque sabe quién es el pastor. No necesita nada más porque sabe quién es su pastor. Pero nosotros muchas veces no buscamos al pastor, ¿no? Al Señor. Buscamos el contentamiento, buscamos refugio, buscamos en el placer, como si fuera Dios, que nos va a salvar, que nos va a sacar de esa situación. Pero acá el salmista dice que Jehová es pastor, nada me faltará. Si conocemos realmente al Señor, sabemos que no nos va a faltar nada. Así que el sentido es que sentirse satisfecho. ¿Estás satisfecho con Cristo? ¿O estás cometiendo la necesidad de Salomón de tratar de buscar sentido, placer, comodidad o bienestar con las cosas pasajeras de este mundo que en un momento se te pueden ir?
Conocemos el testimonio de la hija del pastor, ¿no? Una noche se prendió fuego todo, perdió todo lo que tenía. Posesiones no ni bien. El Señor dijo que vivamos para las cosas del cielo, no para las de la tierra que se echan a perder. Así que Salomón probó con el placer, pero no encontró nada. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, me daré la buena vida. Mas hay aquí que esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, el placer, ¿de qué sirve esto? Salomón probó con la risa y dijo que es una locura, y esto no tiene nada que ver con lo mental, sino con lo moral. Y la idea de risa es de ser alguien que trata de llamar la atención constantemente, es ese tipo de persona que se burla de todo, que no toma nada en serio. No, perdón por la palabra, pero es alguien tonto que se la pasa haciendo chistes, vive riéndose, se lo toma todo de forma graciosa o divertida, ¿no? Vemos esas cosas a veces en los conductores de televisión, son todos chistosos, son todos cancheros, todos se la saben todas, ¿no? Y siempre se están burlando de alguien. Ese es el estilo de risa, ¿no? De que a uno no le importa nada, se burla de todo, nada total, todo termina en la nada. Entonces, es que vale, vamos a reírnos, y total todo termina en la nada. Salomón concluyó que todo esto era algo ridículo, que la risa era locura, era algo ridículo. Y en cuanto al placer, dice que ni vale la pena probarlo. Y al placer dice, ¿de qué sirve esto? Y entonces ahí en los versículos que sigue, él empieza a explicar por qué el placer no sirve para nada. Así que Salomón empieza dando la conclusión, para después decirnos cómo llegó a eso. Y dice, ese es el segundo punto, las experiencias que tuvo Salomón en cuanto al placer. Versículo 3 al 8. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también de plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Él tuvo de todo, probó con todo. Así que Salomón empieza a describir sus experiencias y le hicieron concluir que el placer es algo inútil. Él prueba con el vino, después prueba con los logros personales, prueba con la riqueza, con las posesiones, con el arte y con el sexo. Eso después lo vamos a ver. Él usa el placer como una forma de escape, a ver si es eso lo que me da sentido a la vida, si es eso lo que me da gozo, si es eso lo que me completa. Entonces empieza con el vino, pero Salomón no quería emborracharse en ese versículo 3. Dice, propuso en mi corazón agasajar mi carne con vino. Él quería animarse un poco. Pero noten que dice, con retención de la necedad. Dice, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres. Perdón, que anduviese mi corazón en sabiduría. Entonces era como un equilibrio entre la necedad y la sabiduría. Él estaba probando a ver qué efectos causaba el vino, si esto, qué es lo que pasa, que los hombres prueban el vino para alegrarse. Y era como una especie de prueba, de estudio, mientras él probaba a ver hasta qué punto, sin perder la cordura con el vino. Así que era una cosa difícil, ¿no? Él empieza con el vino, no quería emborracharse, quería animarse un poco, relajarse, divertirse, pero mientras pudiera ser guiado con sabiduría. Era una especie de equilibrio entre sabiduría y necedad. Y muchos prueban con las bebidas, como el vino o bebidas más fuertes, como un escape para la rutina. Como dije, también vemos eso en los viernes, en los bares, ahí cerca de Lomas, ¿no? Después de la semana de trabajo forzado, se toman una cerveza, lo que sea, para animarse un poco, ¿no? Y escaparse un poco de la rutina, para animar un poco el día. Pero muchos caen en un problema y terminan siendo dominados por la bebida. Salomón no llegó a ese punto. Él estuvo planteando ahí a ver si eso daba un poco de sentido, pero no era el vino. No era ese sentido justamente lo que daba placer a la vida. Ahora el propósito de toda esta prueba, dice ahí en el mismo versículo, dice, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Así que el propósito era saber o experimentar lo que los hombres del mundo hacen para pasarla bien durante su vida hasta que terminen sus días, para ver si eso es el todo del hombre. A ver cómo pasar de la mejor manera toda esta vida que es un poco
incierta a veces, dolorosa, que a veces es pesada y fatigosa. Entonces, él trata de experimentar cuál de todas estas cosas, ¿no?, hacen los hombres y cuál da sentido a la vida. Y el vino pasa rápido a los proyectos personales, a los logros personales de construcción. Dice: engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, huertos, jardines, plantó árboles de todo fruto, se hizo estanque de aguas, ¿no?, y se hizo un bosque. Tenía de todo Salomón. El vino pasa rápido a los proyectos personales, y eso también es una muestra de que el corazón es insaciable, siempre está buscando algo más. No hay nada que lo satisfaga, siempre algo más quiere. Y así vemos a Salomón buscando del vino para proyectos personales o los logros personales de construcción, ¿no? Y capaz, como dicen algunos, hizo algunos de estos proyectos públicos para tal vez engrandecer su nombre, su reinado, y buscar capaz el placer en el reconocimiento de esas obras públicas que había hecho. Pero vemos que él dice que hizo estas cosas para él, edifiqué para mí casas, para mí hice viñas, para mí hice estas cosas, ¿no? Y vemos eso justamente, estas obras públicas, ¿no?, y de Salomón, y eso capaz nos hace acordar un poco a las obras que vemos, ¿no? Y está el nombre del intendente abajo de las obras, ¿no? Hicimos tal obra, tal colegio, intendente tanto, ¿no?, para engrandecer su nombre. Y es algo parecido a lo que hizo Salomón. Pero más que eso, lo que llama la atención, como dije, es la frase para mí y la frase me hizo. Todo era para su propio placer o satisfacción. Así que después de todo, él estaba buscando el placer para sí mismo. Era una búsqueda egocéntrica, era egoísta. Y lo buscó en la construcción de estas cosas, de estas casas. Vamos a 1 Reyes 7, que nos da un poco un vistazo de lo que hizo Salomón. Versículo 1 y 2 dice: después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. No cuando queremos terminar la casa, pero no podemos. En 13 años la terminó Salomón. Dice: asimismo edificó la casa del bosque del Líbano, la cual tenía 100 codos de longitud, 50 codos de altura y 30 codos de altura, sobre 4 hileras de columnas de cedro, con vigas de cedro de las columnas. Así que grandísimas las estructuras que hacía Salomón. Versículo 8: y la casa en que en él moraba, en otro atrio dentro del pórtico, era de obra semejante a esta. Edificó también Salomón para la hija de Faraón, que había tomado por mujer una casa de hechura semejante a la del pórtico, ¿no? Y se dice que las paredes estaban hechas de oro, realmente, ¿no? Tremendas obras de construcción hacía Salomón. Dice el versículo 10 del capítulo 7, dice: el cimiento era de piedras costosas, piedras grandes, piedras de 10 codos y piedras de 8 codos, eran grandísimas, eran cosas muy detalladas lo que hacía Salomón. Así que él edificó todo eso para su propio placer, para su propia satisfacción. Salomón trató de buscar placer en los logros personales, ser admirado por lo que hizo, o ese placer de haber terminado algo. Terminaba una casa, hacía otra, pero nunca encontraba satisfacción, siempre buscaba algo más, a ver si podía encontrar contentamiento. Ese placer duraba poco, terminaba, la veía, quedó perfecto, bueno, vamos a construir otra casa. No lo satisfacía, buscaba otras cosas, le ponía otra decoración, lo que hacía, pero nunca encontraba satisfacción en su corazón. Ahora, presten atención que él dice que se hizo huertos y jardines. Y lo que estas palabras, más que nada la palabra jardín, es una palabra que significa paraíso. Así que podemos concluir que Salomón se hizo su propio paraíso en la tierra, ¿no? Capaz ahí sí encontraría lo que buscaba por medio del placer. Así que esa palabra jardín es sacada de una palabra persa que significa paraíso, y eso nos recuerda a veces al jardín del Edén con todos sus frutos. Si prestamos atención, dice que hizo esos jardines, esos huertos y plantó en ellos árboles de todo fruto. Se hizo estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Se hizo un tremendo paraíso Salomón. Además de las casas lujosas, bañadas en oro, con piedras preciosas, con todo lo que tenía, Salomón tenía un paraíso. Se había hecho su propio jardín del Edén para él mismo, con todos sus frutos. Y después probó con las posesiones. Dice que compró esclavos y esclavas. Ahí cuando dice compró siervos y siervos. Y tuvo siervos nacidos en casa.
Pero vemos que muy a pesar de todo lo que tenía, muy a pesar de haber tenido un paraíso para sí mismo, él no encontraba satisfacción plena. ¿No? Compró esclavas, tuvo esclavos nacidos en su casa, tuvo ganado más que todos, después acumuló muchas riquezas, muchas de esas riquezas eran regalos o tributos de los gobernadores o de diferentes reyes que le daban a Salomón, ¿no? Pero nada de eso satisfacía a Salomón. Él tuvo un montón, tuvo su propio paraíso para sí mismo y no encontraba satisfacción en su corazón, no encontraba alegría, no encontraba gozo, era vanidad, pérdida de tiempo, dice después. Ahora seguramente muchos quisieran la vida de Salomón, muchos quisieran probar qué tan cerca de los placeres pasajeros del mundo se puede estar sin dejar de parecer cristiano a veces. Miren Filipenses capítulo 3 en este momento. Filipenses capítulo 3, por un lado tenemos acá en tristeza Salomón buscando satisfacción en los placeres terrenales, en los placeres del mundo. Por otro lado tenemos otra perspectiva, tenemos a Pablo en Filipenses 3, 8 al 11, dice: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, ¿no? Si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Para Pablo, Cristo era todo, Cristo era su satisfacción y tomó todo por basura. En cuanto tenemos a Salomón, la otra parte, y él está buscando placer fuera de Dios y en las cosas terrenales. Ahora, este pasaje de Filipenses describe cómo debería ser un creyente, cuál debería ser la perspectiva, ¿no?, de un creyente. Es alguien que resora a Cristo, es alguien que desprecia todo lo demás, es alguien que tiene la fe puesta en la justicia de Cristo, es alguien que conoce a Cristo, es alguien que sufre por Cristo y es alguien que llega a parecerse a Cristo. ¿Es eso lo que te describe? ¿O es la búsqueda de placer, comodidad y satisfacción en las cosas terrenales de esta vida? Pablo describe cómo debería ser un creyente. ¿Estamos dispuestos a perder todo por Cristo o estamos muy aferrados a las cosas del mundo? Recuerden la frase de ese famoso misionero Jim Elliot. Dice: no es tonto el que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. No es tonto el que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Dar la vida por causa de Cristo. Si perdemos la vida por causa de Cristo, lo tenemos todo, es algo que no vamos a perder nunca, Cristo mismo. Salomón en el capítulo 1, el versículo 3 de Eclesiastés dice: ¿qué ganancia tiene el hombre de todo lo que se afana debajo del sol? Y si miramos a Pablo en Filipenses, que creo que en el capítulo 1 dice que el vivir es Cristo, más el morir es ganancia. Ahí está la verdadera ganancia. Cristo es el verdadero placer, Cristo es la verdadera ganancia del creyente, no las cosas de este mundo. Ahí está la verdadera satisfacción del corazón del hombre, Cristo mismo. Así que deberíamos revisar nuestras prioridades. Las decisiones y las elecciones que hacemos en la vida tienen su origen en lo que amamos y lo que deseamos. ¿Sí? Nuestro comportamiento va a seguir lo que deseamos. Si deseamos las cosas de este mundo, vamos a hacer y actuar y decir las cosas conforme a ese pensamiento. Pero si deseamos a Cristo, nuestro comportamiento va a marcar otra cosa, una vida servicial, una vida sacrificada. Nuestro comportamiento sigue nuestro corazón, y si nuestro corazón está cargado de este mundo, eso es nuestro verdadero tesoro. En eso encontramos placer, no en Cristo. Mateo 6, 21. Solamente para nombrar Mateo 6, 21. No hay muchos pasajes de estos. 6, 21. 6:19 dice: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haced tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Así que las cosas que buscamos marcan cuál es el tesoro de nuestro corazón, manifiesta eso. El apóstol Pablo
habló de aquellos que viven para el ahora, ¿no? Y eso es una advertencia contra la mundanalidad, que es algo ligado al placer. Otra vez, capítulo 3 de Filipenses, vamos ahí, versículos 17 al 21. Dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición. Y acá viene: cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. La vida terrenal, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensa en el terrenal. Y por otro lado, nuestra esperanza en la ciudad celestial, donde está Cristo, nuestra verdadera ganancia, nuestro verdadero placer. ¿No? Pablo nos llama a poner la perspectiva correcta, a ver la verdadera ganancia del hombre, que es Cristo mismo. ¿Por qué? Porque no deberíamos vivir para el placer, porque este mundo es pasajero, los deseos pasan, el mundo pasa, pero el que permanece en Cristo permanece para siempre. Todo esto comparado con Cristo es nada, es basura, dice Pablo. Y lo cierto es que a veces muchos tenemos al joven rico viviendo dentro de nuestros corazones, una fachada religiosa, moralista, pero cuando se le exige algo por Cristo, se pone triste porque prefiere disfrutar más de sus comodidades, de sus placeres, que servir al Señor. Una fachada religiosa, moralista, pero con un corazón apegado al mundo y todo lo que éste ofrece. De esa manera nos hacemos inútiles para la obra del Señor. Cuando la búsqueda del placer es más importante que el Señor y su obra, cuando no estamos dispuestos a sacrificar algo que nos gusta para servir al Señor, muestra que tenemos salido del placer en nuestros corazones. Salmón dio para el placer. Muchos pueden tener, como dice el Señor Jesús, espinos en su corazón que ahogan la palabra, ¿no? Ahogados por los afanes, ahogados por las codicias, ahogados por las riquezas y los placeres de esta vida, como dice el Señor en Lucas 8:14. Así que nuestro problema es que muchas veces vivimos como si Cristo fuera inferior a todo lo que tenemos o todo lo que queremos. Es como si Cristo fuera la basura y todo lo demás es nuestro tesoro verdadero. ¿Es así tu vida? ¿Cómo es? Cristo es mejor que la salud, Cristo es mejor que la seguridad, Cristo es mejor que la rica comida, Cristo es mejor que un buen celular, que un partido de fútbol, que ir a pescar, que carteras o lo que sea. Vemos eso cuando Pablo daba su vida, ¿no? En sus viajes misioneros y estaba en naufragio, ¿no? Y casi más pierde la vida, pero lo hacía por causa de Cristo, porque sabía que Él es digno de pasar esas cosas, es digno morir y sufrir por causa de Cristo. Ahora, ¿por qué hay peligro en la búsqueda del placer? Porque cuando pensamos que no tenemos lo que consideramos necesario o lo que nos daría bienestar o felicidad, nos ponemos ansiosos y a veces depresivos y nos hacemos inútiles para la obra del Señor. Pero podemos decir, y con mucho cuidado, que la depresión y la ansiedad muchas veces parecen ser la cara de una misma moneda. El exceso de uno mismo, estar pensando siempre en uno mismo y no en las cosas del Señor. Pensando siempre en lo que no tengo, pensando siempre en lo que me falta, pensando siempre en lo que tiene el otro y yo no tengo, y no en las cosas del Señor. Un corazón egocéntrico. Eso es un peligro. Exceso de uno mismo. Un corazón egocéntrico que piensa continuamente en sí mismo y en su placer. Ahora, si pusiéramos otra balanza, por un lado pusiéramos todo lo que tendría placer y por otro lado una vida sin pecado, ¿cuál desearía más en tu corazón? ¿Cuál sería más deseable? ¿Preferís el placer momentáneo o no estar más bajo el peso del pecado, estar en la presencia de Cristo y disfrutar de Él para siempre? ¿Cuál sería? ¿Cuál tendría más peso? ¿Cuál sería más deseable? Ahora, cuando vemos a los héroes de la fe en Hebreos 11, en la carta de los Hebreos, ¿no? Leemos que muchos renunciaron a los placeres pasajeros del pecado por causa de los sufrimientos de Cristo. Vemos a Abraham que aún dio a su propio hijo, porque Dios era mejor que su hijo. Y anhelaban una patria mejor, anhelaban a Dios mismo, un placer mayor, más duradero. Eso deberíamos prestar atención, ¿no? Cuántas veces nos desviamos por otras cosas, buscamos otras cosas
pensando que ahí está la clave de la felicidad o lo que sea, pero es Dios mismo. Estos hombres dejaban todo, sufrieron por todo por causa de Cristo, porque sabían que eso era lo mejor, ese era el mayor tesoro que iban a tener. Ahora Salomón no solo probó con esas posesiones y las riquezas, también con el arte, y dice que adquirió el pagar de cantores y cantoras, así que tenía todo: fiestas, bebidas, un paraíso propio, varias casas, riquezas, esclavos, música, pero nada parece llenar el corazón de Salomón. Siempre quiere algo más. Y ese es el corazón de Salomón. No es algo diferente al nuestro, ¿no? Siempre estamos tratando de buscar algo, sutilmente, pero siempre estamos buscando algo que satisfaga nuestro corazón aparte de Dios. Y al versículo 8, volvemos ahí a Eclesiastés. Dice: amontoné también plata y oro, tesoros preciados de reyes y de provincias, me hice de cantoras y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y acá viene, y de toda clase de instrumentos de música, y este es uno de los versículos difíciles, ¿no? La Reina Valera traduce como instrumentos musicales, pero según lo que saben y según otras también traducciones, la palabra es algo confusa, ¿no? Pero realmente significa concubinas, o realmente, más precisamente, un harem. Así que lo que está diciendo Salomón es que, aparte de todas las cosas que tuvo un harem de mujeres para él mismo. Y eso concuerda con las muchas mujeres que tuvo Salomón, 700 esposas y 300 concubinas, que terminaron desviando el corazón de Salomón. Así que Salomón probó el sexo como el placer supremo, como la búsqueda, ¿no? de felicidad para su vida. Y hoy muchos piensan que el sexo, el estar con muchas mujeres, es la clave para la felicidad. La pornografía es una gran industria, ¿no? Que tiene a muchos dominados y cautivos, ¿no? Y bajo vergüenza nunca se atreven a contar sus luchas, ¿no? Y permanecen ahí esclavos de ese pecado. Así que es algo realmente esclavizante, ¿no? Este tipo de placer sexual. Y es algo que los padres deberían estar muy atentos en los hijos, ¿no? Con el celular, o no dejarlos con la pieza cerrada aparte solos. Pero la industria, ¿no? de la pornografía, el placer, las muchas mujeres, ¿no? Desde el mundo, ¿no? Que se dice a los jóvenes que tengan sexo antes del matrimonio, ¿no? Y siempre están buscando el placer, son bombardeados continuamente. Es una de las cosas más esclavizantes que hay. Salomón probó con 700 esposas, 300 concubinas, y aún así concluyó que todo era vanidad y aflicción de espíritu. Terminó desviándose su corazón de las cosas del Señor por algo que no valía la pena. Salomón probó todo y no encontró nada. ¿Qué estás dispuesto a dejar por causa de Cristo? ¿Estás dispuesto a dejar tu celular y tener otro, tal vez de menor gama, que solo mande llamadas y mensajes, para no ver pornografía, para no esconderte a ver pornografía? ¿Estás dispuesto a hacer eso, a sacrificar eso por causa de Cristo, para tener mayor placer en Cristo y no en el placer del sexo? ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Es Cristo realmente tu placer, tu tesoro, tu todo? ¿O te la pasas buscando perfiles de mujeres sensuales en Facebook o en Instagram para satisfacer tu corazón, tu codicia? ¿Es Cristo realmente todo? ¿Es tu placer? ¿Es tu satisfacción? ¿O es el placer sexual? Salomón probó con esto y no encontró nada. Se encontró completamente vacío, asqueado. En último lugar, vemos el resultado, versículos 10 y 11. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Todos sus logros fueron nada. Se engrandeció en riqueza, en posesiones, tenía todo para hacer lo que quería. Él dice: ni aparté mi corazón de placer alguno, y el énfasis que tenía mucha fama, ciertos prestigios que sus obras, sus lujos o su conocimiento y riqueza le habían dado, pero nada de eso pudo satisfacer su corazón. Estar bien económicamente, disfrutar de comodidades, no es lo mismo que estar bien con el Señor. Salomón es la prueba de eso. Salomón miró todo lo que había experimentado con el placer y no sacó ningún provecho. Todo era vanidad,
fútil, pasajero, ¿no? Emociones momentáneas. Y era como querer atrapar el viento, ¿no? Lo que dejaba con las manos vacías, era como pompas de jabón, ¿no? que se explotan. Y como dice él en 1.3, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo porque se afana debajo del sol? La respuesta es nada. Después de construir otro paraíso en la tierra, llega a la conclusión de que el placer no da ninguna ganancia. El hombre sin Dios, que busca pasarla bien, que ve eso como el todo de la vida, se le está mostrando por medio de Salomón el fracaso de su estilo de vida. El materialismo, el consumismo no pueden dar significado, ni gozo, ni satisfacción plena. Todo termina en una terrible frustración, como vemos en la vida de Salomón. Y vemos que esa falta de contentamiento muchas veces en nosotros es una señal de que no estamos satisfechos con la suficiencia del Señor y su providencia, lo que Él nos está dando en estos momentos. No estamos contentos con Él. Ese amor hedonista hacia las cosas pasajeras o el anhelo de una mejor vida ahora, como el todo de la vida, es una infracción al mayor mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, todas tus fuerzas. Y también es un quebrantamiento del 10º mandamiento: no codiciarás. Es un apego de dólar. Así que el placer no es cualquier cosa. Estás poniendo el placer por encima en el lugar que ocupa Dios, estás cometiendo idolatría. Es algo horrible. Ahora, el diablo y el mundo prometen contentamiento fuera de Dios. Eso pasó en el jardín del Edén, ¿no? Si comes esa fruta, no es que vas a morir. Vas a ser igual que Dios, vas a tener sabiduría, vas a poder guiarte por vos mismo, ¿no? Y la tentación al Señor en el desierto, que también Satanás hizo, pero también se muestra eso, ¿no? Que prometen contentamiento fuera de Dios. Y todo este engaño, toda esta codicia, toda esta avaricia y esperanza o seguridad en las posesiones, o de una mejor vida ahora, es consecuencia de no poner la mirada en Cristo. Es idolatría. Estas cosas ahogan la vida espiritual, y una cosa que debemos saber es que Dios está atento, cuidando de que la alegría y los anhelos del corazón de su pueblo sean listos. Si no lo son, Él se va a ocupar y va a disciplinar a sus hijos y lo va a poner en un lugar correcto, hasta que aprendamos. No lleguemos a ese punto. Tenemos la vida de Salomón para probar que todos esos placeres no sirven para nada. Él no va a dejar que otra cosa ocupe nuestro corazón. Ahora, como dijimos, el mundo apela a nuestros deseos para vivir conforme a ellos. En Mateo 4 tenemos ahí al diablo intentando desviar a Cristo de la voluntad del Padre, de ir a la cruz. Así también va a intentar con cada uno de nosotros de que no sigas a Cristo tomando tu cruz, manteniéndote distraído con la comodidad, con las posesiones, con el entretenimiento, con una buena economía, cosas que no son malas en sí mismas, pero que fácilmente hacemos el todo de nuestra vida por causa del pecado que aún mora en nosotros. Por causa del pecado tenemos esos deseos desordenados. Y el diablo toma provecho de eso. Así como hizo con Cristo, intentando desviarlo del propósito de la voluntad del Padre, también va a hacer lo mismo con nosotros. Intentarnos desviar de la voluntad del Padre y vivamos una vida abnegada, llevando y cargando nuestra cruz todos los días, como el Señor manda. Ahora, Jesús nos enseña que satisfacer nuestros deseos y la búsqueda del placer no son importantes, como lo es vivir para la gloria de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Así que no de todo placer, no de toda cosa momentánea, sino la palabra de Dios. Una vida hacia la voluntad de Dios. Así que el asunto del placer es un asunto de lealtad también. ¿Ante quién te estás postrando? ¿De Satanás? Ofreciéndote todas estas cosas te daré, si postrado me adorares. ¿Se acuerdan de esa frase? ¿Te estás postrando ante Él? O si no, o a Cristo, y siguiendo su voluntad, una vida abnegada, tomando tu cruz cada día. Esto es un asunto de adoración, es un asunto de obediencia, es un asunto de servicio. Es algo realmente duro. En Mateo 10:39, ya vamos terminando con esto, leemos que el Señor Jesús dice: el que halla la vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Y eso nos marca dos tipos de vida, una ocupada en lo temporal y otra ocupada en lo eterno. Una mundana y la otra espiritual. ¿Cuál es la vida que te caracteriza? Ahora todos tenemos la tentación, todos tenemos la tendencia de aferrarnos a lo terrenal, a evitar el dolor, a evitar las pérdidas o las malas situaciones, pero el Señor nos llama a una vida sacrificial y abnegada, que muchas veces lo olvidamos, ¿no? Y estar contentos con su provisión,
Ahora el punto es que las cosas bajo el sol, como dice Salomón, son pasajeras. Por tanto, no hagamos del placer o del pasarla bien o del divertirnos el todo de nuestra vida. No son cosas malas en sí, pero no es el todo de nuestra vida. Somos llamados a seguir al Señor Jesús, tomando nuestra cruz y negarnos a nosotros mismos. La verdadera satisfacción y placer está en Cristo y en seguirle a Él una vida de piedad. Así que para terminar, algunas aplicaciones que podemos hacer es practicar la gratitud, examinar, apreciar lo que tenemos en vez de buscar más, sabiendo que el Señor se ocupa de nuestras necesidades. Él continuamente nos dice, no os afanéis. Así que buscar estar satisfechos en Cristo, no parece un consejo práctico, ¿no? Queremos otro tipo de cosas, pero estar satisfechos en el Señor y lo que Él nos da. En segundo lugar, también reflexionemos sobre nuestras prioridades. Capaz la idea de estar satisfechos en Cristo, como dije, no parece algo práctico, como un consejo sobre cómo educar a tus hijos o cómo administrar bien tu plata, pero en estas cosas, como administrar bien tu plata o educar a tus hijos, ¿estás buscando glorificar a Dios y que ellos glorifiquen a Dios? ¿O simplemente estás buscando tener una vida cómoda y tranquila con esas cosas? Que es la búsqueda del placer. Cuando estás corrigiendo a tus hijos, ¿es para estar tranquilo vos, o sea, buscar tu propio placer? ¿O lo haces para la gloria de Dios, para que ellos lleven una vida que glorifiquen a Dios? Es muy distinto. Así que debemos reflexionar sobre nuestras prioridades y las motivaciones con las que hacemos las cosas. En tercer lugar, consideremos si en las situaciones difíciles buscamos al Señor o realmente buscamos aliviar la presión mediante la búsqueda de placeres, hacer un viaje, ir de compras para tratar de calmarnos. O es el placer o es Dios. ¿Cuál es nuestro refugio en los momentos difíciles? Eso debemos examinar. En cuarto lugar y último, considerar lo eterno. El placer verdadero está en Cristo, en su presencia. Así que, ¿qué tanto peso tiene lo eterno en tu corazón? En Hebreos vemos que el Señor Jesús sufrió la cruz teniendo el gozo presente, ¿no?, por delante de Él. Y ese gozo en la gloria eterna, en la gloria venidera, era lo que la mantenía y era lo que hacía que Él pudiera justamente pasar por esos momentos difíciles. El gozo eterno. Vamos a ver. Padre, pedimos, Señor, que tengas misericordia, que nos ayudes a apreciar a Cristo, a nuestro tesoro. Hay muchas cosas, Señor, que hay en nuestro corazón que son sutiles y que nos desvían, Señor, de ti, de tener mayor gozo en ti, mayor satisfacción en ti. Guarda nuestros corazones de cometer la necesidad de Salomón, Señor, de buscar placer en algo que nos sirve, Señor, que es pasajero. Ayúdanos a encontrar ese gozo verdadero en Cristo, Señor. Padre, pedimos que podamos tener la mente en las cosas eternas, tener un balance entre lo terrenal y lo eterno, vidas que te glorifiquen, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a pasar al tiempo de oración. Recordemos las actividades del fin de semana. Hay reunión de adolescentes, hay una oportunidad para recibir enseñanza de los padres de los adolescentes también, en el mismo horario que los adolescentes están en su reunión. Y el domingo a las 10 de la mañana tenemos nuestra reunión de culto y predicación. Estamos contentos de tener a Jonathan con nosotros. Bienvenido, Jonathan. De verdad, muy bien.